Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de razonamiento verbal vamos a tratar el tema oraciones eliminadas. A ver chicos, lo primero, ¿para qué es útil este tipo de ejercicios de oraciones eliminadas? ¿Ah? Los ejercicios de oraciones eliminadas son excelentes pruebas para evaluar la capacidad de discernimiento, la jerarquización de datos y la economía lingüística. Todas estas aptitudes son imprescindibles en la comprensión textual y la redacción. Es decir, todos los ejercicios de actitud verbal que vamos a desempeñar dentro del curso, ¿verdad? Como en este caso oraciones eliminadas, no son útiles al momento de llegar a la comprensión textual, es decir, a un macro texto, ¿ya? Por eso, si nosotros queremos tener una buena interpretación, una buena lectura, una buena comprensión, es necesario ejercitar la mente con este tipo de ejercicios. ¿Estamos? Ahora, miren, las oraciones eliminadas consiste en un texto fragmentado, ¿ya? Por oraciones, el cual yo voy a prescindir de una de ellas, es decir, voy a eliminar una de ellas, voy a desechar una de ellas. Pero para ello tengo que valerme a unos criterios que vamos a ver ahora, ¿ya? Por ejemplo, la no pertenencia de una oración dentro de un texto planteado puede determinarse aplicando los siguientes criterios básicos, que son dos: la redundancia y la impertinencia, ¿verdad? La redundancia es aquello que reitera algo. En el caso de oraciones eliminadas, va a ser una oración que reitera algo ya mencionado y que no aporta nada nuevo. La impertinencia es aquella idea que se aleja, ¿ya?, del tema del texto o contradice a una de las oraciones del tema del texto. Por eso lo voy a desechar. ¿Estamos? A ver, veamos. Como les decía, los dos criterios de eliminación de oraciones son la redundancia y la pertinencia. La redundancia, ya, se elimina la oración que reitera innecesariamente una idea ya incluida, expresa o tácitamente en otro u otros enunciados, ¿verdad? Reitera, entonces ya no me es necesaria. Impertinencia: se elimina la oración que aporta una información ajena, ¿verdad?, o contradictoria con el tema que se desarrolla en el texto. Vamos, miren, lo vamos a ver con más detalle. Primer criterio: redundancia. La idea que se reitera innecesariamente y no aporta ideas nuevas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos redundancia simple, redundancia compuesta o implícita, ¿verdad? Redundancia simple: se elimina la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa, ¿ya? Redundancia compuesta: se elimina la oración que reitera lo ya expresado en más de una oración o en más de un enunciado. Redundancia implícita: se elimina la oración que se puede entender tácitamente a partir de lo señalado en otra u otras unidades informativas. Miren, vamos a establecer ejemplos. Veamos acá. ¿Perdón? Veamos. Dice lo siguiente: el emisor y el receptor son elementos de la comunicación. ¿Cuál es el tema acá? Los elementos de la comunicación, ¿verdad? Oración número 1. El emisor y el receptor son elementos de la comunicación. Oración número 2. El emisor es el elemento de la comunicación que, haciendo uso del código, emite el mensaje. Oración número 3, ¿verdad? En la 2 me habla del emisor. Oración número 3. El canal es el elemento físico a través del cual se envía el mensaje. Igual me está hablando del canal, ¿verdad? 4. El contexto es otro elemento fundamental de la comunicación. Ahora me habla del contexto. 5. El receptor es el elemento que recibe la información y también se le llama decodificador. ¿Estamos? A ver, ¿cuál voy a eliminar? Tengo que eliminar una oración por redundancia compuesta incluso. Veamos. Miren chicos, ¿cómo hago para resolver este ejercicio? La oración número 1 me dice lo siguiente:
El emisor y el receptor son elementos de la comunicación. Pero ¿qué me dice la oración 2? El emisor es elemento de la comunicación, ¿verdad? Me está diciendo lo mismo que la 1, pero en la 2 me agrega otra información, que haciendo uso del código emite el mensaje. Ahora veamos la oración número 5. El receptor es el elemento, se entiende, de la comunicación, que recibe la información y también se llama decodificador, ¿verdad? Entonces, lo que dice en la 2 y en la 3, ¿verdad? Lo reitera innecesariamente la 1. ¿Estamos? Porque en la 2 me dice que el emisor es un elemento de la comunicación. En la 5 también me dice que el receptor es el elemento de la comunicación. Pero en estas dos oraciones, 2 y 5, me están agregando información adicional. En cambio, la número 1 me está diciendo lo ya mencionado, ¿verdad? Por esa razón, la oración que se va a eliminar es la A. Vamos al siguiente caso. Miren acá. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. ¿Recuerdan la cultura Paracas? Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contunción o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de la persona. A ver, chicos, ¿cuál voy a eliminar por redundancia? Observen bien, piensen. ¿Ya está? Claro, la que voy a eliminar es la 4. ¿Por qué la 4, profesor? Porque esa información, ¿verdad?, de excluir fragmentos de hueso, ¿verdad?, ya está incluida en la número 2. Miren, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso. Ya ves, me está diciendo lo mismo. Profesor, ¿y por qué no elimino la 2 entonces? Porque la 2 me aporta algo adicional, ¿verdad? Me dice, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contunción o enfermedad cerebral. Entonces me está agregando una información adicional. Yo no puedo prescindir de esa oración. En cambio, de la 4 sí, porque ya está incluida en la 2. ¿Verdad? Cuando yo digo la finalidad de las preparaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso, eso ya me lo dijo en la 2, ¿verdad? Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Disculpen, por esa razón voy a eliminar la 4, ¿no? Porque esa idea ya está incluida en la número 2. Entonces ya es algo reiterativo y que no me aporta algo mayor, ¿verdad? Siguiente, miren chicos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Miren, una observación. Perdón, que se mueve mucho. La redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra, ¿verdad? Por eso ya es prescindible, la puedo eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, miren el enunciado A. El pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces me dice que el pueblo maya creía en muchos dioses y lo personificaba en astros y algunos elementos de la naturaleza. ¿Qué me dice la oración B? Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. ¿Me dejo entender? Lo que me dice la B ya me dijo la A, ¿verdad? ¿Qué quiere decir politeísta? Que veneró una gran cantidad de dioses, pues que creía en muchos dioses. Entonces la información de la B ya está incluida, ¿verdad? Como ven acá en el gráfico, la información de la B ya está incluida dentro de la A, pero la A me aporta mucha más información, ¿verdad? Porque me dice que esos dioses eran personificados en astros y elementos de la naturaleza. Entonces, por esa razón, si yo tendría un caso así, tendría que eliminar la B, ¿verdad? Porque es una información que ya está incluida dentro de algo más general, que es la oración A, ¿verdad? Entonces, eso siempre tienen que tener pendiente al momento de resolver oraciones eliminadas por caso de redundancia, ¿ya? Y es lo que he aplicado en las oraciones anteriores. Siguiente criterio, chicos, miren. Impertinencia. Es aquella idea que se descarta por ser ajena o alejarse de las ideas presentadas en el texto.
¿Ya? Ajena quiere decir que si bien habla del tema, quizás lo toma desde otro enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo del Perú desde su área geográfica, ¿verdad? Sus regiones, su mar, no sé, ¿no? Sus desiertos, por ahí incluyen una oración que habla de la gastronomía. Entonces, eso, si bien esa oración, si bien habla del Perú, es ajena, ¿verdad? Porque lo está tomando desde otro enfoque, se tendría que eliminar. Por darle un ejemplo, ¿no? O en el caso contradicción, ya pues propiamente lo dice, ¿no? Contradice una idea ya mencionada. Veamos. Impertinencia, variante, directa. Se elimina la oración que aporta una información ajena o distante del tema central desarrollado en el texto, lo que acabo de mencionar. Algunas formas. Por énfasis en un aspecto específico, por desfase de tiempo-espacio, ¿verdad? Por referirse a otro personaje o por enfocar el tema desde una perspectiva diferente, como el ejemplo que le di. Por contradicción, se elimina la oración que se opone a lo afirmado por los demás enunciados. Contradice, el mismo nombre lo dice, ¿no? Veamos ejemplos. Tenemos, miren, el termómetro es un aparato que mide la temperatura. Mi primera oración. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. ¿Verdad? Un tubo capilar graduado. 3. La temperatura es el grado de calor de los cuerpos. 4. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio y alcohol. A ver, ¿qué oración voy a eliminar en este caso por impertinencia? Porque se aleja del tema principal. ¿Cuál es? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Ya? Claro, la respuesta va a ser la número 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las demás oraciones me está hablando del termómetro como objeto, ¿verdad? Es decir, el termómetro que nosotros empleamos, ¿no? Para medir la temperatura de los cuerpos. En cambio, en la 3 simplemente se está alejando del tema, me está hablando de la temperatura en sí, ya no me habla del objeto que es el termómetro, ¿verdad? En cambio, en la uno sí, mira, en la 1 me habla del termómetro, que es un aparato para medir la temperatura, en la 2 me dice que es de un tubo capilar graduado, en la 4 que en el extremo tiene una ampolla, en la 5 me precisa un poco más, que esa ampolla contiene mercurio y alcohol. En cambio, en la 3 simplemente me habla de la temperatura, ya no me habla del termómetro en sí, ¿verdad? Por eso, por esa razón, voy a descartar la número 3. Perdón, he marcado la 2 ahí, debe ser 3, ¿ya? Ahí lo corrige. La B debería ser. A ver, siguiente, y esta más sencilla. Recuerden que estos ejemplos son didácticos para que puedan comprender más que todo. Y ya quizás viene con más complejidad. Miren, César Vallejo escribió obras dramáticas, es decir, obras teatrales. César Vallejo escribió obras poéticas, que es donde, su rubro donde más le conoce, ¿verdad? Como poeta. César Vallejo escribió Los Heraldos Negros, ¿verdad? Es un poemario. 4. César Vallejo escribió obras narrativas, ¿verdad? Cuentos, por ejemplo, Paco Yunque, ¿verdad? Y 5. César Vallejo escribió obras ensayísticas. ¿Cuál voy a eliminar? Profesor, si en todas me habla de César Vallejo, ¿cómo puedo eliminar una? No hay impertinencia. No, fíjense bien. ¿Cuál elimino? Claro, la que voy a eliminar es la 3. ¿Por qué razón? Porque me está hablando de las obras de Vallejo de forma generales, ¿verdad? Por género incluso, ¿no? Escribe obras dramáticas, poéticas, narrativas, ensayísticas, ¿verdad? En cambio, la 3 está siendo específica, ¿verdad? Entonces es un poco impertinente. Entonces, esa voy a marcar, ¿verdad? La número 3. ¿Estamos? A ver, otro caso. Miren, en el Renacimiento hubo muchas ciencias místicas ligadas a la tradición hermética. En la época medieval, la teología fue la ciencia por excelencia, ciencia entre comillas, ¿no? 3. En el medieveo se fundaron las universidades. 4. Las cruzadas se realizaron en la época medieval. 5. En la Edad Media se dio un gran desarrollo de la alquimia. ¿Cuál elimino por impertinencia? Profesor, la 5, ¿qué tiene que ver la alquimia? No, fíjense bien.
Está sencillo, ¿verdad? La que voy a eliminar es la número uno. ¿Por qué? Por desfase de tiempo. Pues no, todas las oraciones, la 2 hasta la 5 me hablan de la época medieval, ¿verdad? Del medioevo. En cambio, la uno me habla del Renacimiento, que es posterior. ¿Estamos? Entonces, marco esa alternativa, ¿no? La uno. A ver, siguiente, chicos. Impertinencia por contradicción. Miren este texto. Este texto es poético, ¿ya? Es metafórico. ¿Estamos? Y acá voy a eliminar un enunciado por contradicción, porque se contradice de los demás enunciados. Miren, también las cosas tienen vida. Recuerda, es un poema, perdón, es un texto poético, ¿verdad? Metafórico. ¿Ya? Y veámoslo así. Entremos en esa ficción. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos. Las piedras que se agolpan en los caminos. ¿Verdad? Entonces me está diciendo que los objetos metafóricamente tienen vida, ¿no? Que las sillas esperan con los brazos abiertos. 2. Lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen, ¿verdad? Los árboles, ¿verdad? Las rosas también tienen vida, nos dice. 3. En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Me está reforzando que tienen vida esas cosas, ¿verdad? 4. Hay que mirarlas a menudo, no como persona, sino como cosas. ¿La vieron o no? Y 5. Como prolongaciones de la sangre que llevamos adentro, por dentro. ¿Cuál eliminó? ¿Cuál rompió la magia de que las cosas tienen vida? ¿Cuál contradijo? Claro, la 4, ¿no? Hay que mirarlas a menudo no como personas, sino como cosas. No, está contradiciendo, ¿verdad? Si me dice que tiene vida, no, al contrario, no debemos mirarla como simples objetos, ¿no? Sino como seres vivientes, ¿no? Siguiendo la metáfora, ¿no? Entonces, esa contradice. Entonces, ¿cuál marco? La número 4, ¿no? Entonces, chicos, esos son los criterios que yo debo emplear para resolver este tipo de problemas. Ya le dije, por redundancia o por impertinencia. ¿Estamos? A ver, acá les he puesto unos ejercicios que ustedes van a tener que resolver. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, por ejemplo, en la 1 nos dice, el culto al Cristo morado es fuente de esperanza entre los fieles católicos del Perú. 2, ¿verdad? Me habla del Cristo morado, Señor de los Milagros, ¿no? 2. El Señor de los Milagros, o Cristo morado, recorre las principales calles limeñas cada mes de octubre. Ya, muy bien. 3. Y atienden bien esta oración. Miren, ¿qué dice? Niños y adultos, pobres y ricos, entonan muchos himnos en honor del Cristo morado. ¿Ya? 4. El recorrido del Señor de los Milagros da lugar a una procesión reconocida mundialmente. ¿Está bien? 5. En la multitudinaria procesión, fieles de todas las edades y de toda condición económica cantan y rezan con mucho fervor. Ya, este es un ejercicio ya que voy a tener que eliminar por redundancia, por el criterio de redundancia. A ver, ¿ya vieron por qué? Miren, fíjense en la oración 5 y en la oración 3. ¿Ya? Dice la 3. Niños y adultos, pobres y ricos, entonan muchos himnos en honor al Cristo morado. ¿Ya? Niños adultos, pobres y ricos, ¿ya? Entonan himnos en honor al Cristo morado. Miren las 5 ahora. En la multitudinaria procesión, fieles de todas las edades. Cuando yo digo todas las edades me refiero a niños y adultos, ¿verdad? Y toda condición económica. Cuando digo toda condición económica me refiero a pobres y ricos. Ya. Cantan. Cuando digo cantan, ya cubrí toda la información de la 3, ¿verdad? Porque me dicen entonan muchos signos en honor a Cristo morado, ¿verdad? Pero en cambio la 5 me da una información adicional, ¿verdad? Cantan y rezan con mucho fervor. Entonces, ¿cuál es prescindible? ¿Qué información ya está incluida en otra?
Claro, va a ser la 3, ¿no? Toda la información de la 3 ya está incluida en la 5. Pero la 5 me da una información adicional, que es que rezan con mucho fervor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la prescindible? ¿Cuál puedo eliminar por redundancia? La número 3. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes van a tener que resolver la 2, la 3, la 4. Lo resuelven, marcan sus alternativas y lo envían al foro como asistencia. ¿Estamos? Luego también tienen otros ejercicios, pero eso ya lo van a hacer más adelante y tienen todavía hasta el domingo para copiarlo junto a la clase. ¿Estamos, chicos? Eso es todo. Muchas gracias.